Recientemente han surgido varias preguntas en el pueblo cristiano respecto a Palestina, esto debido a la guerra con Israel. Entre las preguntas más comunes están: ¿quiénes son los palestinos? ¿Cuál es su origen? ¿La Biblia dice algo acerca de ello? Para comenzar, analizaremos qué significa la palabra Palestina. La palabra Palestina, según muchos estudiosos, proviene del griego Palaistine, que significa tierra de los filisteos. Otros remontan su origen a la palabra hebrea Peleshet, que significa emigrante. Lo que sí consta es que hoy en día el significado de la palabra Palestina hace referencia al territorio que se sitúa en la Franja de Gaza, la cual antiguamente era ocupada por los filisteos, y a la tierra de Cisjordania. Entonces, ¿los palestinos son los antiguos filisteos? Para ello primero debemos averiguar quiénes eran los filisteos y qué pasó con ellos. Como sabemos, la Biblia hace bastantes referencias al pueblo de los filisteos. ¿Cómo podríamos olvidarnos del gigante Goliat? ¿O cómo podríamos no hacer referencia a Dalila, la mujer que incitó a Sansón a revelar el secreto de su fuerza? Difícil sería no mencionar la vez que los filisteos robaron el arca de la alianza y tuvieron que sufrir las consecuencias recibiendo un tremendo castigo divino. Larga es la lista de acontecimientos bíblicos donde el pueblo de los filisteos toma un papel crucial, pero también podemos mencionar algunos versículos que no son tan conocidos, pero que nos remontan a la época más temprana del surgimiento de este pueblo. Para ello podemos dirigirnos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos del 11 al 12. Y nos dice la palabra del Señor. Misraim engendró a Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, Patrusim y Carluhim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. En este pasaje podemos apreciar que se nos habla de la descendencia de Misraim, quien fue hijo de Cam, quien a su vez fuera hijo de Noé. De la descendencia de Misraim resaltamos que el pueblo de los filisteos tuvo su origen junto a los caftoreos. Esta idea es complementada por los estudiosos al mencionar que ciertas tribus de Carluhim y Caftorim se mezclaron y conformaron una federación de tribus, la cual llegó a ser la de los filisteos, llegando así a ocupar la región de Creta, o también conocida como Caftor. La Biblia también nos habla al respecto del origen territorial de los filisteos en Caftor. Esto lo podemos evidenciar en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 7, donde nos dice el Señor: Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor, y de Kir a los arameos? Como podemos ver, en este texto se habla de cómo Dios en sus designios divinos hizo migrar a los filisteos desde Caftor hasta la tierra de Canaán. Entonces, los filisteos provenientes de Creta han perdurado hasta hoy, llegando a convertirse en el pueblo palestino. La Biblia nos habla al respecto en Jeremías 47:4, donde nos dice la palabra de Dios: a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Como podemos apreciar en este pasaje, el Señor habla en su ira, dando a conocer que destruiría a los filisteos y a sus aliados, especificando que lo que quede de Caftor sería aniquilado. En efecto, los filisteos fueron derrotados y destruidos por el rey Nabucodonosor, al punto que en el Nuevo Testamento ya no se halla referencia alguna al pueblo filisteo. Entonces, ¿de dónde surgen los palestinos si el pueblo filisteo dejó de existir? La historia nos cuenta que en el año 136, después de que el emperador romano Adriano
derrotara a las facciones judías que iniciaron la rebelión de Bar Kokhba, decidió prohibir varias prácticas judías en la región, aparte de cambiar el nombre de la zona a Siria-Palestina. Esto, según muchos estudiosos, como una medida para quitar la identidad judía a los habitantes de esta región, evitando así futuras rebeliones. Y con esto quedaría evidenciado que los primeros ocupantes de Palestina fueron en realidad los judíos. Con el pasar de los años, la dispersión fue dándose paulatinamente. Los judíos palestinos iban alejándose cada vez más de su territorio, hasta quedar dispersos por toda Asia, África, Europa y por el resto del mundo. Posterior a esto, el Imperio Bizantino gobernó esta región con una leve interrupción por parte de los persas y dándose la posterior incursión de los musulmanes y luego la de los cruzados, hasta que en el siglo XVI llegaría el Imperio Otomano, que se hizo con el territorio de Palestina, hasta su caída, que fue en el año 1917, donde posteriormente, en 1922, la Sociedad de Naciones puso el territorio bajo administración británica, la cual impulsó el regreso de los judíos a su territorio. Este suceso fue crucial, ya que la población judía en Palestina se multiplicó en gran manera, lo cual encendió las alarmas de todas las naciones árabes musulmanas que estaban alrededor. Este asunto tuvo su mayor punto de inflexión en el año 1947, cuando los británicos, cansados de los conflictos entre los palestinos árabes y los palestinos judíos, dejaron el asunto en manos de la ONU, la cual, el 29 de noviembre de ese año, propuso la repartición del territorio palestino para la conformación de dos estados, uno hebreo y otro árabe. Con 33 votos a favor, ganó la propuesta de repartir el territorio, lo cual no sentó nada bien en las naciones árabes, quienes consideraban se violaban sus derechos, ya que la población árabe palestina era mayoritaria, pero sin embargo los judíos recibirían el 54% del territorio. El 14 de mayo de 1948, los judíos palestinos se declararon Estado independiente, volviendo a conformar a Israel, y los británicos se marcharon de la región al día siguiente, el 15 de mayo de 1948. Ese mismo día, 5 países árabes, Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano, comenzaron su ataque contra el pueblo judío, que a pesar de ser una minoría, salió victorioso de la batalla y se independizó como Estado, haciéndose con el 77% del territorio. Los palestinos árabes derrotados fueron relegados a lo que quedó del territorio, conformando lo que conocemos como Palestina. A partir de entonces, se han ido dando una serie de cambios en cuanto a la ocupación territorial de Palestina, tras diferentes conflictos con Israel, quedando Palestina reducida al territorio que conocemos hoy en día, ocupando la Franja de Gaza y Cisjordania. Con todo lo estudiado, podemos concluir que Palestina, al ser una población proveniente de diversas naciones árabes, poco tiene que ver con el antiguo pueblo filisteo que vivió hace más de 2000 años, pero que tiene la similitud de ser un pueblo de continuo azote para Israel, estando en constante conflicto. Incluso muchos teólogos se atreven a decir que Palestina ocupa el papel de los filisteos, al ser su equivalente actual en la profecía del Salmo 83, lo cual podría ser posible, más aún ahora que el conflicto de Medio Oriente está llevando a las naciones aliadas de Palestina a brindarle su apoyo político y militar, lo cual es un tema de estudio aparte, pero que cabe mencionar como algo posible. El transcurso de los días nos irá dando más respuestas acerca de todo lo que está sucediendo con Israel y Palestina, por lo cual
Solo nos queda humillarnos delante de Dios y observar los tiempos que acontecen, reconociendo las señales que se presentan delante de nuestros ojos, ante las cuales nuestros corazones deben permanecer firmes y fortalecidos para continuar llevando el Evangelio, sabiendo que el tiempo se acaba y aceptando que todo sucede de acuerdo a los designios divinos. Dios los bendiga, amados hermanos. Si les gustó el video, no olviden apoyarnos con un me gusta y también no olviden suscribirse para que podamos seguir subiendo contenido y creciendo juntos. Si tiene algo más que agregar a todo lo dicho en el video, no olviden dejarlo en la caja de comentarios, siempre desde el respeto y el amor al prójimo. Sin más que decir, nos vemos. Hasta el siguiente video. Esto fue Palabra Fiel y Verdadera.